A ver, pensemos en Apple. Es una de esas marcas que simplemente definieron la cultura del siglo XXI, ¿no? Cambió por completo la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Pero esta empresa, que hoy parece, pues, invencible, una vez estuvo al borde del abismo. Esta es la increíble historia de cómo casi se derrumba y, sobre todo, cómo logró resurgir de las cenizas. Para que nos demos una idea, para finales de los años 90, la situación era, de verdad, desesperada. Muy lejos de ser el gigante tecnológico que conocemos hoy, Apple era una compañía que, literalmente, luchaba por sobrevivir. La pregunta en ese entonces no era si iba a crecer, sino si iba a existir al día siguiente. Así de grave era el asunto. Según los informes de la época, la empresa estaba, 90 días de la bancarrota total. Estaban perdiendo dinero a un ritmo astronómico y, sinceramente, el final parecía inminente. Este fue, sin duda, el punto más bajo en toda la historia de Apple. Pero para entender bien cómo es que llegaron a esta crisis, pues tenemos que regresarnos hasta el mismísimo principio de todo. Y bueno, el principio fue súper humilde, como muchas de estas grandes leyendas de Silicon Valley, ¿no? Todo empezó en un garaje de California, donde un par de jóvenes de veintitantos años se propusieron cambiar el mundo. Así de simple y así de ambicioso. Aquí estaba la dupla fundadora, la combinación perfecta. Por un lado, Steve Wozniak, que era el genio absoluto de la ingeniería, el cerebro técnico que podía construir prácticamente cualquier cosa. Y por el otro, Steve Jobs, el visionario, el genio del marketing que sabía exactamente cómo vender esa tecnología al mundo entero. Y vaya que les funcionó. Gracias a la Apple II, una de las primeras computadoras personales de la historia, las ventas de la compañía tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual del 533%. O sea, es una locura. Pasaron de un garaje a tener miles de empleados en poquísimos años. Pero, como suele pasar, este éxito tan explosivo trajo consigo problemas internos. La visión de Jobs empezó a chocar con la realidad corporativa, y esto llevó a un periodo de declive y, finalmente, a la salida de su propio fundador. Y claro, sin Jobs, la empresa como que perdió el norte. La alianza de Microsoft e Intel, que se conocía como Wintel, empezó a dominar el mercado con computadoras mucho más baratas. Mientras tanto, en Apple lanzaban productos muy ambiciosos pero que fracasaban, como el Newton. Su catálogo de productos se volvió tan confuso que dicen que ni los propios empleados sabían qué computadora recomendar. La compañía se estaba hundiendo, y rápido. Esta frase de Jobs lo dice todo, ¿no? Resume perfectamente el dolor y la sensación de traición que sintió después de esa lucha de poder con John Sculley, el CEO que él mismo había ido a reclutar. Al final, la junta directiva se puso del lado de Sculley y Jobs fue forzado a renunciar a la empresa que él había creado. Pero aquí es donde la historia da un giro, uno de película de verdad. Justo cuando Apple estaba a punto de colapsar, la única persona que quizás podía salvarla estaba a punto de regresar. Y lo más irónico de todo es que Apple necesitaba con urgencia un nuevo sistema operativo. ¿Y dónde lo encontró? Pues en Next, la empresa que el mismo Jobs había fundado después de su exilio. Con esta compra, Jobs regresó a casa, primero como asesor y en cuestión de meses ya era el CEO de nuevo. Y fíjense, lo primero que hizo Jobs no fue lanzar un producto, no, fue restaurar el alma de la compañía. La campaña Piensa Diferente fue mucho más que un anuncio, fue una declaración de principios. Celebraba la creatividad, la rebeldía, justo los valores originales de Apple. Le recordó al mundo, y sobre todo a sus propios empleados, por qué Apple era tan especial. Y entonces, ¡pum!, llegó el producto que lo cambiaría todo. La iMac G3. Rompió por completo con el molde de las aburridas cajas de computadora color beige de la competencia. Era colorida, translúcida, todo en uno. No era solo una computadora, era una declaración de diseño, y se convirtió en un éxito comercial masivo. El impacto fue, wow, inmediato y de verdad espectacular. La compañía pasó de perder más de $1.000 millones en 1997 a generar una ganancia de 309 millones solo un año después. El cambio fue radical. Apple había vuelto. Ok, la compañía ya estaba a salvo, pero Jobs no era de los que se quedaban quietos. Inició una racha de innovación sin precedentes que no solo salvó a Apple, sino que terminó transformando industrias enteras. Fue literalmente una cascada que cambió las reglas del juego. Primero, el iPod y iTunes que alteraron para siempre la industria de la música. Luego, el iPhone, que no fue solo un teléfono, fue un comunicador de Internet que redefinió por completo la telefonía móvil. Después, la App Store, que creó una economía de software completamente nueva. Y finalmente, el iPad, que inauguró la era de la computación táctil. Pero ojo,
La genialidad estratégica no se quedó solo en los aparatos. La Apple Store reinventó por completo el concepto de una tienda. De hecho, se convirtió en la tienda minorista que más rápido alcanzó los $1.000 millones en ventas. Crearon un lugar donde la gente no solo iba a comprar, sino experimentar la marca. Pero bueno, tras el fallecimiento de su icónico fundador en 2011, la gran pregunta estaba en el aire. ¿Podría Apple continuar sin su gran visionario? La compañía entró en una nueva era, con un nuevo liderazgo y, por supuesto, nuevos desafíos. Y es que el estilo de liderazgo cambió y mucho. Steve Jobs era el visionario, el que estaba obsesionado con el producto hasta el último detalle. Tim Cook, su sucesor, es un maestro de la estrategia y las operaciones. Un perfil muy diferente, pero que ha resultado ser increíblemente efectivo para gestionar una empresa de la escala que tiene Apple hoy. Con Cook al mando, Apple ha crecido a niveles que ni nos imaginábamos. Pero claro, los retos también son enormes. La competencia global con rivales como Huawei y Samsung es más fuerte que nunca. Hay un debate constante sobre si el ritmo de innovación ha bajado. Y además, mantener su estatus de marca de lujo en mercados tan complejos como China o India es un desafío constante. Pero aquí hay algo súper interesante, y es cómo Tim Cook ha diversificado el negocio. Porque aunque el iPhone sigue siendo el rey, la división de servicios, que incluye cosas como Apple Music, iCloud, la App Store, ahora representa casi un tercio de los ingresos. Se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad de la compañía a largo plazo. La verdad es que el viaje de Apple ha sido toda una montaña rusa, del garage a casi desaparecer y de ahí a dominar el mundo. La pregunta que queda en el aire es si una empresa tan masiva puede mantener ese espíritu rebelde contracultural que la hizo grande. Y sobre todo, si lo mejor de su historia todavía está por escribirse.